Finalizó la temporada de la Fórmula Regional Oceanía y Mitch Evans se convirtió en el piloto más ganador de la historia de la Fórmula E, además de la primera victoria en monoplazas de Cristian Costoya. Ese es el review de carreras del fin de semana. Empecemos con la Fórmula E, que tuvo de ganador este fin de semana a Mitch Evans, que se convierte en el piloto más ganador de la historia de la Fórmula E con 15 victorias como en 8 años. Lo curioso es que nunca ha sido campeón de la categoría, se ha quedado cerca, pero siempre le ha faltado un poco para terminar de ser campeón. Habría que destacar que esta no fue la carrera más espectacular de la Fórmula E, pero a mí en lo personal me gustó. Se hicieron dos pelotones claros, los primeros 6, 7 peleando por las primeras posiciones, el podio, la victoria, pero ya después hubo otro pelotón más atrás que estaba peleando por los puntos restantes, donde por ejemplo se metió Pepe Martí, que volvió a puntuar. Hay que repasar las posiciones. El ganador fue Mitch Evans, el segundo lugar fue Nico Müller, el tercer lugar fue Pascal Wehrlein, y como digo, se logró meter utilizando una activación pronta del Attack Mode. Hubo muchos pilotos que se guardaron las dos últimas activaciones para el final, considerando que la carrera había iniciado bajo safety car por suelo mojado. No sé exactamente por qué hicieron eso. Terminaron repusiendo dos vueltas. Así que muchos se los guardaron para el final, pero Pascal Wehrlein, que sobrevivió estar en este grupo de ataque porque como se separaron, pues pudo contender a las primeras posiciones. En cuarta posición estuvo Joel Eriksson, que casi siempre estuvo como en sexto o séptimo lugar, pero al final terminó aprovechándose y terminó cuarto, lo cual está muy bien para Joel Eriksson. En quinto lugar, Nick De Vries, que había hecho una muy buena clasificación, cayó un poco, pero bueno, se pudo mantener en el grupo. En sexto lugar, Eduardo Mortara. En séptimo, Sebastián Buemi, que ahí se terminó colando en esas posiciones. En octavo, Antonio Félix da Costa. En noveno, Pepe Martí, que se vuelve a colocar en puntos y le está ganando a Dan Tictum, que ha tenido mala suerte, pero entonces hay que callarse un poco más, Dan. En décimo lugar, último en puntos, Jake Dennis, que tuvo una buena estrategia con el Attack Mute al final y pudo aprovechar la batalla de diferentes pilotos. En un décimo lugar, y algo que me apena a mí mucho porque es un piloto al que apoyo, Zane Maloney estuvo, no clasificó mal, estuvo allí en la batalla, tuvo una muy buena salida, pero después creo que se notó que el Lola no es tan bueno como otros carros. Buena carrera, la verdad, para los estándares de Zane Maloney en la Fórmula E, una pena. Quiero hablar, por ejemplo, de Taylor Barnard, que también hizo una muy buena clasificación, pero no tuvo ritmo en la carrera. Cayó y caía mucho, no le sirvió la estrategia que intentó aplicar, no se pudo defender, cayó muchas posiciones Taylor Barnard. Mala carrera para el campeón Oliver Rowland, que no pudo seguir con la constancia de conseguir buenas posiciones y puntos constantemente. ¿Qué se le va a hacer? Mala carrera de Norman Nato, no sé cómo sigue en la categoría, no se le da la Fórmula E. Me da un poco de pena lo de Felipe Drugovich, puesto que tuvo una clasificación increíble ganando en duelos por una milésima y había clasificado muy bien, estaba en el grupo de arriba, estaba peleando, pero tuvo una mala frenada, chocó a un piloto delante y se terminó yendo para atrás. Una pena. También un poco de pena lo de Dan Tum, que viene hablando mucho. Esto fue pura mala suerte, le falló el carro, pero pues eso. Pasemos a hablar de la Fórmula Regional Oceanía, donde el campeón, el primer campeón del año, del 2026, es Hugo Chukwu, que desafía las expectativas, puesto que muchos esperábamos que el campeón fuera a ser Freddy Slater, que terminó siendo subcampeón, pero sufriendo, sin duda alguna, sufriendo. La ronda en Teretonga fue la única en donde diríamos que, puta, ese es Freddy Slater. La después estuvo sufriendo bastante por posiciones. Una fórmula regional oceanía completamente random que yo no he terminado de entender. Pasaron cosas, sorprendieron pilotos, decepcionaron otros pilotos, pero vamos a hablar de eso. Vamos a ver qué pilotos ganaron las carreras. La carrera refechada del anterior de Tretonga la ganó Freddy Slater, segundo Luis Sharp y tercero Jin Nakamura. La segunda carrera la ganó Hugo Chukwu, segundo Ryan Wood, tercero, no, perdón, segundo Jin Nakamura y tercero Luis Sharp. La tercera carrera la ganó Kanato Le, segundo James Wharton, que regresó porque estaba en test de Fórmula 3. Y tercero Lions Kids, que corrió para esta última fecha. En la cuarta carrera la ganó Zach Scular. Ok.
segundo Jin Nakamura y tercero Kanatole. Con los resultados algunos un poco random, porque no es como que tú digas, no, es que uno entiende que en la Eurocup 3 solo hay dos equipos, tal vez tres para la siguiente temporada. Pero hombre, Sake Escolar había sido el peor full time. ¿Qué ha pasado? No, no lo entiendo. O sea, no es que tú digas, no, es que hizo un punto porque está en un mal equipo. Ok, yo lo puedo entender. Último, de los full time. Yo creo que aquí hay algo raro, ya sea con la Eurocup 3 o con la Fórmula Regional Oceanía. Si vemos un poco los resultados en general, más allá de la primera victoria en el circuito de Highlands, Freddy Slater después, cuarto, quinto, cuarto, no tiene este ritmo brutal que uno probablemente esperaría. A Hugo Gochuku, como en esta ronda la clasificación es diferente, se hacen Q1, Q2 y Q3 y se definen las parrillas para el Gran Premio de Nueva Zelanda, pues les terminaron borrando, lo descalificaron por una infracción técnica y tuvo que arrancar desde atrás en las últimas dos carreras. Aún así pudo remontar y ubicarse bien, pero terminó sufriendo bastante el campeonato, el cual habría perdido si Slater se hubiera puesto un poco más las pilas. Pero Highlands es un gran circuito, es un gran trazado, pero sin duda es difícil adelantar, tiene muchas curvas. Entonces no es tan sencillo y mucho menos con estos coches que demostraron ser difíciles de tratar. Aún así, diría yo que un poco decepcionante lo de Slater, puesto que ya estaba rozando el campeonato. Se había puesto segundo en Teretonga y aquí no pudo terminar de cazarlo. Si hubiera tenido por lo menos un resultado mejor, podría haber sido campeón. Aún así, completamente merecido lo de Hugo Chucus. Fue el mejor piloto de toda la Fórmula Regional Oceanía y de eso no hay duda alguna. Lastimosamente en esta fecha no pudo correr Ernesto Rivera en dos carreras. Que pobre muchacho, no pudimos ver lo que pasó en el accidente de la segunda carrera, pero lo vimos salir con molestias en la espalda y después no corrió justamente por eso. Esperemos que no sea nada muy serio y que sea simplemente una lesión que lo aleje por un par de semanas. Em, no pudo correr las últimas dos carreras. Muy mala suerte de Ernesto en estas últimas fechas de la Fórmula Regional Oceanía, pero también mal ritmo. No demostró lo que debería de demostrar. Entonces, pues eso. Por su parte, Cali Robampera tampoco pudo correr esta fecha por problemas de salud. Ya había presentado algo parecido en las pruebas de la Superfórmula japonesa. Así que si Robampera tiene problemas de salud en monoplazas, pues que se regrese al rally. Porque si así va a estar, mala suerte. ¿Qué se le va a hacer? No pudo correr en toda esta fecha. Ya estaba mejorando, había hecho un podio en la fecha pasada. Es una pena que no haya podido correr esta vez. Se sumó Liam Kitts, que tuvo un séptimo, tercero, séptimo. Muy buen trabajo de Liam. También destacar que Finn McLaughlin no pudo hacer ni un solo top 10 en este circuito. Y pues terminó decimotercero. A punto de superarlo Jack Taylor. Así que como digo, esta forma regional Oceanía tiene ciertas cosas curiosas. Porque no es solo que tú digas, no, es que Ernesto Rivera sufrió, ok, si solo sufrió un piloto diría, bueno, es su culpa. Pero sufrió McLaughlin, sufrió más de lo que debería Slater, aún así terminó siendo subcampeón. Y pues, aún así sorprenden algunos resultados como los de Ryan Wood o Canatolé. Así que antes de que venga algún random a decirme, nada más te lloras Ernesto Rivera, pasemos a hablar de la fórmula regional del Medio Oriente, donde pudimos ver resultados muy interesantes. No vimos la dominación de Rashid Al-Daheri. Ahora se corrió en el Dubai Autodrome, el cual es un buen circuito. Me gustaría que se corriese allí en Fórmula 1 en vez de Jazz Marina. Sería interesante darle la oportunidad. Pero bueno, más allá de eso, repasemos los resultados de esta fecha. La primera carrera la ganó Taito Kato, segundo Alexander Abkasaba y tercero Kin Nakamura Berta. La segunda carrera la ganó Salim Hanna, por fin. En segundo lugar Alex Ninovich y en tercero Jan Firowski. Y la tercera carrera la ganó Alexander Abkasaba, segundo Kin Nakamura Berta y tercero Emanuele Olivieri, que entró a correr en esta fecha. En esta fecha también entró a correr Jesse Carrasquedo, al cual ya me lo andan sacando de Fórmula 3. Pero ese es otro tema. Vimos una carrera, vimos una fecha bastante buena de Alexander Abkasaba, que es un piloto que tiene sus altibajos para mí, pero para mí es bastante bueno. Una fecha un poco
Mala para Rashid Al-Daheri, pero sigue conservando una buena distancia respecto al segundo del campeonato, que es Kin Nakamura Berta, que no ha ganado, pero ha logrado ser constante. La verdad, de estas carreras no hay mucho que mencionar. Ese Tatus no da para mucho. Ya me estoy convenciendo de que ese Tatus no da para mucho porque este autódromo tiene un par de curvas largas y aún así diría yo que el problema es que defender por alguna razón es más fácil. No sé por qué, pero parecía que defender es más fácil. Pero en fin, las carreras suelen ser planas. Si sales primero o segundo, seguramente ya ganaste. No hay mucho que destacar de las carreras, la verdad. Am, por fin Salim Hanna despierta, 11º y sexto. Es bueno, lo habíamos visto muy errático en las primeras dos fechas y no era lo que se esperaba de él. Evidentemente, en estas parrillas de fórmulas invernales, pues hay mucho cruce de experiencias, pilotos que vienen de Fórmula 3, de que ya tienen 2 años incluso en fórmulas regionales, otros que saltan en Fórmula 4. Entonces, pues tampoco son tan literales. No hay que verla simplemente, si no quedas primero, eres malo. Muchas veces hay una gran diferencia de experiencia, pilotos que ya conocen los autódromos, los coches, aunque en este caso es nuevo. Pero bueno, el comportamiento pues evidentemente ayuda más a uno que ya tenga más experiencia en coches de velocidad similar. Otro piloto que me preocupa un poquito es Sebastian Weldon, que está muy irregular, a veces consigue resultados, a veces no. Esta fecha solo pudo conseguir un noveno, se retiró en la primera carrera, desafortunadamente. Me están sorprendiendo pilotos como Rashid Al-Daheri, Maximilian Popov, un poco Taito Kato, Alex Ninovich, lo siento un poco atrás, considerando lo que ya he hecho. Pero, en fin, pilotos también como George Russell me parece que están quedando un poco atrás. Y me he encontrado con una muy buena sorpresa, como lo es Kavir Anurag, Jan Pirowski, creo que está donde puede estar. Estamos viendo, por ejemplo, atrás bastante, por ejemplo, a Seawarden, y yo no esperaba que estuviera allí. O también un poco a Alex Powell. Pero como digo, tampoco pude ponerle mucha atención a las carreras de este fin de semana, no tuve mucho tiempo. Pasemos al UE4, donde pudimos ver la primera victoria de Cristian Costoya, aparte de seguir viendo la dominación de Alexander Bondarev y Miguel Consani. Andy Consani, perdón. La primera carrera la ganó Kenzo Craigie, que hizo doble pole este fin de semana. Muy bueno de Kenzo Craigie. Segundo, Alexander Bondarev. Tercero, Andy Consani. Primero, en la segunda carrera, Cristian Costoya. Segundo, Consani. Y tercero, Jacopo Martinese. En la tercera carrera la ganó Alexander Bondarev. Segundo, Kenzo Craigie, que estuvo peleándole allí a Bondarev casi toda la carrera. Y tercero, Andy Consani. Yo, honestamente, hablaría de las carreras, pero casi todas se pueden resumir en una vuelta, choque, safety car de media hora, 5 vueltas, se acabó la carrera. No hay tanto movimiento y yo ya no quiero hablar de la dirección de carrera de esta fecha porque me parece simplemente ridículo. ¿Ves que ya no hay gente trabajando en pista? Mantienen el safety car 3 vueltas. Por algún motivo. ¿Tienen malas salidas? Allí no hay amarilla, papu. No pasa nada. 50 minutos de amarilla, ¿cómo la ves? En fin, prefiero no hablar de eso porque estas carreras son rápidas de ver. Ves una vuelta, después media hora de amarilla, quedan 3 vueltas, se termina la carrera. Fácil, sencillo. Obviamente a destacar que Cristian Costoya pudo ganar esta fecha, pero respecto a clasificaciones, en la primera carrera estaba un poco atrás, no se veía muy bien en las prácticas, ya después pudo hacer una mejor carrera, especialmente en la tercera, donde tuvo muy buen ritmo y pudo remontar varias posiciones. Fecha algo decepcionante para Lindblom. Aquí sí ya no hubo excusa. Por ejemplo, en la tercera no estuvo en el ritmo que se esperaría de Bondarev y Consani. En este caso se metió Craigie, que lo hizo increíble esta fecha, pero aparte recibió una penalización que no terminó echando para atrás. Vemos actuaciones todavía constantes de Al Baksoy, lo está haciendo bien el turco. Emily Cotti, que sigue haciendo puntos, ya no es el podio que logró hacer en la primera fecha, pero pues sigue estando muy bien lo que está haciendo, considerando que no tiene una mala edad y se está midiendo con los chicos. Gracias, Emilico. También Peyton Westcott, si hablamos de ella, hizo doble punto en esta fecha, lo cual está muy bien. Sí, seguimos viendo a un Nicolo Macagnani que está allí entre del cuarto al octavo lugar. Tuvo un casi abandono en la segunda carrera. Otros pilotos que puntúan algo regularmente como Adam Alaskari, a un Cosma Christopher que siempre está, no se termina de meter al podio, pero siempre está entre la cuarta, quinta posición. Y por su parte, yo
no sé, me enamoró un poco en la primera fecha, pero no pudo hacer demasiado en esta. Rowan Campbell Pilling no hizo puntos, lastimosamente. Y a diferencia de la Fórmula 4 regional, donde hay muchos pilotos que han logrado puntuar, aquí no tantos. La última con puntos es Alvar Herb Larsen y Elia Weiss, que hicieron puntos en la primera fecha. No han vuelto a hacer puntos. Elia Weiss no ha vuelto a ser tan kamikaze. No hay mucho más que destacar en esta fecha. De nuevo, increíble lo de Kenzo Craigie. Gran ritmo. Vamos a ver qué pasa en la última fecha. El campeonato está bastante tirado hacia Bondarev, pero Andy Consani todavía tiene un margen difícil que remontar, pero la esperanza es lo último que se pierde. Todo parece apuntar a que Kenzo Craigie va a ser campeón de los rookies y podemos ver ese campeonato aparte, que es medio raro. Pero el primero es Kenzo Craigie, segundo Christian Costoya, Al Paxoy, Jacopo Martinezze, Jared Clark, Kingsley Sheng, muy italiano. Séptimo, Florentin Hattemer. Octavo, Dominic Šimek. Noveno, Javier Sabah. Décimo, Casper Shormans, que solo disputó una fecha, además. En el campeonato general está Bondarev, Consani, Craigie, David Cosma, Macagnani, Costoya, Lindblom, Maxoy, Cotti y Alashari. Pero como digo, no hay mucho que destacar de estas carreras. La mayoría son muy parecidas entre sí. Son más divertidas que las de la Fórmula Regional del Medio Oriente porque aquí sí hay adelantamientos, afortunadamente. Pero sí, tampoco hay mucho más que destacar. Este es el calendario de carreras para el fin de semana que viene.